El protagonista, Sung, reaparece, pero esta vez como un joven alto, guapo y bronceado. Decide ayudar a la amiga de su hermana, quien tiene la necia obsesión de convertirse en cazadora. Para hacerla recapacitar, la lleva a una mazmorra de bajo nivel, con el fin de que presencie los horrores y peligros que conlleva ser un cazador. Sin embargo, un equipo de cazadores de alto rango, liderado por un capitán soberbio, es asignado para dirigir la misión. Sung y la amiga de su hermana solo van como ayudantes, ya que son de rango E. Pero las cosas se descontrolan al entrar. La mazmorra cambia de color a un tono rojo intenso y se convierte en una de rango S, la más peligrosa. Ahora, deben derrotar al jefe si quieren salir con vida de ese infierno. El capitán, arrogante y despiadado, divide al grupo en dos. Se lleva a los mejores cazadores y deja atrás a los más débiles, argumentando que deben deshacerse del peso muerto para enfrentar al jefe final. Sung se hace cargo de los abandonados y los guía a través de un bosque lleno de osos gigantes. Mientras los débiles cuerpecillos del equipo se calientan junto a una fogata con ropas especiales que Sung sacó de su inventario, el ahora hermoso protagonista masacra a las bestias blancas y peludas con su ejército de invocaciones. Mientras tanto, la situación del equipo del capitán es todo lo contrario. Sus cadáveres son apilados por los monstruos y los elfos de hielo. El único sobreviviente es el capitán, quien, con una cara asustada y llorona, huye con la cola entre las patas. El capitán, desesperado y lleno de ira, encuentra el campamento de Sung. Queda impactado al ver al equipo sonriendo y a salvo, algo que no puede entender. Gritando y culpando a los debiluchos por la muerte de sus compañeros, saca su espada y amenaza con cortarles el cuello por traidores. Sin embargo, su emocional culo salió volando cuando Sung lo lanza por los aires como si fuera un simple papel. El protagonista le dice fríamente que todo fue culpa suya, no del equipo. En ese instante, Sung exige que salgan los observadores ocultos. Un grupo de elfos de hielo estaba siguiendo al capitán soberbio. Aparecen ante ellos, y el líder de los elfos comienza a hablar. Pero Sung, sin dudar, decapita a uno de ellos con su navaja. Esto desata una sangrienta batalla entre Sung, sus invocaciones y los elfos. El capitán, que se había desmayado, despierta con más ira y trata de atacar a Sung, pero el protagonista, con una frialdad siniestra, le quita la vida y lo revive como una de sus invocaciones. Junto a él y su ejército de invocaciones más poderosas, libran una feroz batalla contra el jefe elfo, quien finalmente es derrotado y aplastado por el capitán ahora convertido en un títere de Sung. Al terminar la batalla, el portal de salida se abre, y el equipo logra escapar. Sin embargo, Sung tiene un tenso enfrentamiento con Bak, un cazador de clase S, quien sospecha de él porque los miembros de su gremio no salieron con vida. Sung muestra su aura intimidante, y Bak, aunque reticente, lo deja ir. Al día siguiente, ocurre algo extraño en un portal de otro país. Un humano emerge de la mazmorra. Sin embargo, es tratado como un monstruo más y capturado. Este hombre había permanecido en la mazmorra por más de 10 años, pero no puede comunicarse porque solo habla coreano, no inglés. Mientras tanto, Sung entra en una mazmorra especial, a la que accedió gracias a una llave que consiguió. Su objetivo es cumplir con las misiones que su propio poder le exige, limpiar la realidad alterna de demonios y monstruos, y revivirlos para conseguir 10.000 almas como sus soldados. A medida que avanza por los pisos superiores, la fuerza de los monstruos aumenta. En el nivel 50, se enfrenta a un jefe con apariencia de jabalí humanoide. Aunque es fuerte y veloz, Sung lo derrota con facilidad, cortándolo como si fuera tocino. Por otro lado, el humano que estuvo años atrapado en la mazmorra, le dice a Wang, quien lo interroga, que el fin de la humanidad está cerca y deben prepararse. Sin embargo, Wang lo ignora, ya que al ver la documentación de este hombre, descubre que es el padre del protagonista, quien fue el que asesinó a su hermano. Entonces se prende y lo amenaza, diciendo que su hijo está condenado. Sin dudar, el padre de Sung le advierte que no se atreva a amenazar a su familia. La arrogancia de Wang es tal que cree que puede imponer su voluntad con fuerza, pero al continuar con sus amenazas, el padre de Sung, sin piedad y con una destrucción sin igual, lo deja hinchado, morado y enterrado entre escombros. Además escapa. Mientras tanto, Sung llega al nivel 75 de la mazmorra y derrota al jefe de ese piso, obteniendo objetos valiosos, entre ellos, 2 ingredientes para crear un elixir de la vida, que planea usar para despertar a su madre, quien lleva años en coma. Sin embargo, al no tener más comida para continuar, debe abandonar la mazmorra y dejar el tercer ingrediente para otra ocasión. Cuando salió de la mazmorra, Sung sabía que su inmenso poder era demasiado para seguir fingiendo ser un débil cazador de rango E. Al día siguiente, decidió someterse a una nueva prueba de clasificación para descubrir su verdadero rango. Al colocar su mano en la máquina que mide la fuerza, esta solo marcó un error. La encargada de la prueba no entendía lo que ocurría, pero un superior llegó y explicó que la máquina no estaba descompuesta. Esto significaba que Sung era de un rango superior al que la máquina podía medir. Después de mucho tiempo, otro cazador de rango S había aparecido en Corea. Aunque la noticia no se oficializó de inmediato, Sung aprovechó que aún era considerado de rango E para infiltrarse en una mazmorra, pero esta vez como minero, no como cazador. Se unió a un gremio de gran reputación, compuesto principalmente por cazadores de alto rango, ya que la mazmorra era de nivel A. Una vez dentro, el equipo de asalto eliminó a los monstruos en un abrir y cerrar de ojos, pero dejaron al jefe con vida para que los mineros pudieran trabajar sin peligro. Durante el descanso, los mineros
Primero se retiraron a recargar energías, pero Sun decidió quedarse para echar un vistazo al jefe de la mazmorra. Al llegar frente al jefe, sus instintos asesinos surgieron, y emocionado, quiso probar su fuerza contra la criatura. Sin embargo, su sonrisa maquiavélica desapareció cuando una hermosa cazadora de rango S lo sorprendió y le preguntó qué hacía allí. El protagonista se disculpó, aunque también mintió diciendo que se había perdido. Cuando estaba a punto de irse, Cha olfateó la hermosa y poderosa hombría del protagonista. Debido a que esta cazadora de rango S tenía un sentido del olfato extremadamente agudo, casi todo le resultaba desagradable, excepto Sung, lo que la sorprendió enormemente. Finalmente, lo dejó ir, y el día de trabajo terminó. Al día siguiente, Sung nuevamente trabajó como minero en otro portal de rango A. Sin embargo, en esta ocasión, el equipo de asalto encargado de limpiar la mazmorra necesitaba a un burro de carga, y el protagonista se ofreció con gusto. Una vez dentro, surgió una situación inesperada. Poderosos orcos de alto nivel sorprendieron y aterrorizaron al equipo de asalto. Poco a poco, los cazadores sintieron en carne y alma la devastación de las bestias. Ni su magia, ni su fuerza bruta, ni sus armas servían de nada. Sin embargo, los aterrorizados y traumatizados cazadores no sabían que su mula de carga, oculta entre las sombras, estaba rompiendo los tejidos musculares de los orcos, debilitando sus poderosos cuerpos. Gracias a esto, la esperanza volvió a reflejarse en los rostros del equipo de asalto y, finalmente, sus ataques comenzaron a surtir efecto, logrando destruir y aniquilar a los monstruos. A pesar de la victoria, decidieron abandonar la peligrosa mazmorra, pero al intentar salir, descubrieron que el portal estaba bloqueado por un encantamiento. A pesar de sus intentos por desactivarlo, no lograron nada. Su poder era tan abrumador que incluso hizo sangrar los ojos de las hechiceras que intentaron abrirlo. Para empeorar las cosas, apareció un grupo aún más grande de orcos. El jefe de la mazmorra deseaba verlos en persona, y si se negaban, perecerían en ese lugar. El líder del equipo de asalto sabía que no tenían otra opción y que no saldrían vivos de allí si no cumplían con la demanda. Entonces, decidió ir, pero antes le ordenó al protagonista que, cuando se encontraran con el jefe final, huyera de la mazmorra en busca de ayuda. Sin embargo, al llegar a la estancia del jefe, la situación cambió drásticamente. El lugar era un enorme salón con un gigantesco ejército de orcos de alto nivel. Mientras tanto, y de forma repentina, Cha llegó al portal. La misteriosa vida del protagonista había despertado su curiosidad, por lo que decidió buscarlo. Los demás mineros le informaron que había entrado con el equipo de asalto a la mazmorra, así que Cha decidió entrar para comprender quién era realmente Sung. Dentro de la mazmorra, el líder del equipo de asalto preguntó al jefe por qué los había convocado. La respuesta fue aterradora. Sus vidas serían utilizadas como entretenimiento para su ejército de orcos. Tras escuchar aquellas horribles palabras, el líder del equipo de asalto se lanzó al ataque, gritando a sus compañeros que lo siguieran. Sin embargo, el terror paralizó a su equipo y él terminó peleando solo. Con un poder de gravitación, su cuerpo fue brutalmente azotado contra el suelo y el techo sin cesar. No obstante, fue salvado por el protagonista, quien, por intentar hacer una entrada épica, tardó demasiado en intervenir, dejando al capitán del equipo de asalto totalmente hinchado y morado. El protagonista sabía que la situación era crítica y que ya no podía permanecer inactivo. Entonces, comenzó la carnicería de orcos con sus invocaciones. El arrogante jefe de la mazmorra creyó que Sung no podría mantenerlas activas por mucho tiempo. Sin embargo, el protagonista le mostró la verdad cuando levantó y revivió a los orcos caídos, volviéndolos en su contra. Además, le advirtió que pronto él también sería su leal y obediente zombie. Así comenzó la batalla entre el jefe final y el protagonista. Justo en ese momento, la cazadora de rango S y el jefe del departamento de vigilancia llegaron y presenciaron la sangrienta masacre y la cruel exterminación del jefe de la mazmorra. Después de la batalla, el protagonista quedó en shock al darse cuenta de que todos habían sido testigos de su verdadero poder. Sin embargo, el jefe del departamento de vigilancia lo salvó sacándolo y pidiendo discreción a los presentes. Al día siguiente, el protagonista por fin fue reevaluado para convertirse oficialmente en un cazador de rango S. Una vez dentro de las instalaciones, los encargados de la evaluación querían conocer el alcance de su poder y cómo funcionaba. Cuando Sung desató su increíble energía junto con sus invocaciones, los cazadores de rango S Cho y Bak quedaron asombrados, ansiosos por reclutarlo en sus gremios. Sin embargo, cuando Sung obtuvo su credencial de rango S, simplemente siguió su camino, ignorando por completo a Bak y Choi. La noticia de su ascenso se difundió por toda Corea, convirtiéndolo en el nuevo cazador de rango S después de muchos años. Pero el protagonista tenía una meta clara: completar la mazmorra especial para obtener el elixir de la vida y salvar a su madre, quien permanecía en un sueño eterno. Sin perder tiempo, compró artefactos especiales y al día siguiente regresó a la mazmorra para finalizar su misión. Dividió a sus invocaciones en grupos para limpiar los pisos restantes más rápido. Sin embargo, un misterioso enemigo comenzó a eliminar a sus invocaciones una por una. Sung no perdió tiempo e investigó la situación, descubriendo que eran caballeros de gran poder. Tan pronto como llegó, los dejó sin extremidades y sin vida. El último caballero, al ver el filo brillante que estaba a punto de atravesar su cuello, gritó: «¡Me rindo!». Sung, al escuchar una voz femenina que hablaba su idioma, detuvo su daga a centímetros de su garganta. Con un golpe en el casco, reveló su identidad: era una elfa. Ella le ofreció entregarle los permisos
permisos para seguir avanzando en la mazmorra. A cambio de perdonarle la vida, Sung aceptó. Mientras tanto, en el mundo exterior, las hormigas monstruo de la isla Jeju comenzaron a invadir las costas de Corea, destruyendo y devorando las personas. Los altos mandos tomaron acción de inmediato y colaboraron con Japón, ya que ellos también estaban en la zona de ataque de estas criaturas. Dentro de la mazmorra, Sung y la elfa usaron los permisos para limpiar los últimos pisos y llegar finalmente al nivel 100. Allí, una bestia indomable apareció como un tornado y, sobre su lomo, una presencia maligna, el señor de los demonios, Baran. Comenzó una batalla sin igual, con rayos y energías destructivas explotando por todo el lugar. Sung primero decapitó al dragón de Baran, obligándolo a pelear en el suelo. Sin embargo, el demonio, guiado solo por instintos de violencia, no reaccionó ante la muerte de su criatura y continuó atacando con sed de sangre. Sung utilizó sus invocaciones más fuertes, pero la fuerza de Baran era superior. Justo cuando estaba a punto de ser desintegrado por un rayo cegador, la elfa distrajo al demonio, dándole a Sung la oportunidad de acabar con él con todo su poder restante. Después de la difícil y peligrosa batalla, el protagonista consiguió las recompensas del rey de los demonios, así como su dragón. Pero lo mejor de todo era que, por fin, tenía en sus manos el último objeto necesario para crear el elixir de la vida y despertar a su madre del sueño eterno. Sin perder tiempo, el protagonista creó rápidamente el elixir y, al ver que no hubo problemas, se sintió aliviado. Con felicidad, se dirigió a su casa, ahora con una nueva habilidad que le permitía cambiar de posición con sus invocaciones. Utilizándola, se trasladó y luego voló en su dragón hasta el hospital. Frente a su madre, se puso pensativo y nostálgico. Sosteniendo el elixir en sus manos temblorosas, el miedo invadió su corazón. ¿Y si no funcionaba? A pesar de sus dudas, con determinación vertió el elixir en la boca de su madre y esperó sentado, con la cabeza agachada, rezando en silencio. Anhelaba verla abrir los ojos. Cuando finalmente alzó la mirada, la luz de la luna iluminaba el rostro de su madre, quien estaba despierta y sonreía con dulzura. Lágrimas de alivio brotaron de los ojos de ambos, y, abrazados, dejaron atrás sus tormentos. Al día siguiente, el presidente de la Asociación de Cazadores anunció en toda Corea que el asalto a la isla Jeju se llevaría a cabo por cuarta vez, esta vez con el objetivo de erradicar por completo las bestias que habitaban allí. La operación se realizaría en conjunto con los cazadores japoneses. Luego de esto, el jefe de la Asociación de Cazadores convocó al protagonista para pedirle su ayuda. Él quería aceptar, ya que necesitaba seguir mejorando sus poderes y habilidades. Sin embargo, ahora que su madre estaba viva no sabía qué hacer. Antes de confirmar su decisión, sintió una poderosa aura. El jefe le explicó que los cazadores de rango S estaban entrenando y lo llevó al lugar. Justo en ese momento, llegaron los cazadores de rango S japoneses. La tensión entre ambos equipos no tardó en sentirse, y pronto, sus egos y lenguas soberbias los llevaron a desafiarse en combate para demostrar quiénes eran más fuertes. La batalla comenzó a desatarse en la arena de combate, donde fuerzas destructivas, velocidades inhumanas y poderes extraordinarios se desplegaban sin control. Sin embargo, los coreanos empezaron a perder terreno, quedando solo 2 de ellos contra 3 japoneses. Después de que la hermosa y poderosa cazadora Cha venciera a su oponente, se apresuró a asistir a Bak. Sin embargo, en ese momento fue sorprendida por la espalda y, por instinto, lanzó una ráfaga de golpes de alto peligro que impactaron al cazador japonés. No obstante, solo logró herirlo levemente. Su enojo y su mal carácter se apoderaron de él, y sus intenciones de hacerle daño a Cha se volvieron serias. Fue entonces cuando el protagonista apareció para rescatarla, afirmando que se habían cruzado los límites. Esto despertó el interés del cazador japonés más fuerte del grupo, el capitán, quien retó a Sung a un duelo. El protagonista aceptó, pero con una condición: quería pelear sin contenerse. Entonces la batalla comenzó. Al principio, el protagonista solo se dedicó a probarlo, limitándose a defender y esquivar sus ataques, lo que enfureció al japonés. Descontrolado por la rabia, se lanzó con intenciones asesinas, logrando apenas un rasguño en el protagonista. Sin embargo, la tensión alcanzó niveles insospechados cuando ambos parecían estar dispuestos a matarse. La situación se volvió tan crítica que los otros cazadores tuvieron que intervenir para detenerlos, y así terminó el entrenamiento. Después de esto, el protagonista comunicó su decisión final al jefe de la Asociación de Cazadores. Rechazó la invitación a la misión de la isla Jeju, pues su madre era su prioridad ahora que había despertado. Mientras tanto, en la isla, la reina de las hormigas había dado a luz a su hijo más poderoso, quien despertó con una ira y un poder desmesurado. Tras varios preparativos, los cazadores de Corea y Japón partieron hacia la isla Jeju con cientos de combatientes. Una vez allí, la misión comenzó. Mientras los cazadores japoneses aniquilaban a las hormigas en las afueras, los cazadores de rango S coreanos entraron en el nido de la reina, el objetivo principal a eliminar, ya que sin ella, las demás hormigas morirían en cuestión de tiempo. Afuera, los cazadores japoneses eliminaban a las hormigas con relativa facilidad. Sin embargo, de repente, sus ojos presenciaron un horror imposible de creer. Uno de sus compañeros había quedado sin cabeza, y nadie sabía que lo había atacado. Antes de que pudieran reaccionar, la siniestra y desconocida sombra les aplicó el mismo infernal destino. Mientras tanto, dentro del nido de la reina, Bak y los demás cazadores se avanzaban aniquilando hormigas y buscando la posición de la reina, a quien finalmente encontraron. Por lo tanto, se dirigieron hacia ella. Mientras tanto, en las afueras, la falta de comunicación con
los cazadores japoneses eliminados generó sospechas, entonces más compañeros llegaron al lugar para investigar. Sin embargo, al llegar, la desesperación y el horror que se respiraba en ese lugar era absolutamente insano. Entonces uno de ellos, por el miedo, se cubrió en hielo instintivamente. Desafortunadamente eso no lo protegió de su terrible destino. En el interior del nido, los cazadores coreanos finalmente llegaron a donde estaba la gigantesca y blanca reina de las hormigas, junto con su ejército. Sin vacilar, desataron toda su fuerza y lucharon heroicamente. La tensión era palpable en todo Corea, ya que se transmitía en vivo por internet y televisión la situación. Afortunadamente eliminaron a todas las hormigas, quedando solo la reina, quien fue abrumada por los poderosos ataques de los cazadores hasta quedar sin vida. Tanto los cazadores como los espectadores celebraban con felicidad y alivio, creyendo que la amenaza había terminado. Sin embargo, antes de su último aliento, la hormiga reina había lanzado un grito que reunió a todas sus hormigas en el lugar de su muerte. Entre ellas, Bak notó una presencia aterradora, una hormiga negra, que emanaba una aura imponente, mortífera e infernal. Llena de ira por la muerte de su madre, la hormiga negra comenzó a exterminar despiadadamente a los cazadores, destruyendo la esperanza de todos. Uno por uno, fueron cayendo ante su aplastante poder. Luego, sorprendentemente, la hormiga se detuvo antes de acabar con Bak, y de su boca salieron palabras. Le dijo que no era suficiente eliminarlos a ellos, necesitaba encontrar a su rey para vengar la muerte de la reina. Fue entonces cuando sintió la poderosa energía de Goto, el cazador japonés, y creyó que él era el rey. Entonces fue tras él. Mientras tanto, en las afueras, Goto y sus compañeros recibieron órdenes de retirada, ya que las posibilidades de supervivencia de los cazadores coreanos eran nulas. Debían evitar correr la misma suerte, por lo que planeaban escapar. Sin embargo, sus planes fallaron cuando la hormiga negra apareció repentinamente y decapitó a uno de ellos. Obligado a pelear, Goto se enfrentó a la criatura mientras su otro compañero huía. Desafortunadamente, el triste y aterrador final del cazador más fuerte de Japón se hizo realidad. Dentro del hormiguero, Bak y los demás cazadores intentaban sobrevivir a un ejército interminable de hormigas, luchando con sus cuerpos gravemente heridos. Se preguntaban si aquel sería su final, hasta que, ante sus ojos, aparecieron las criaturas que el protagonista podía invocar. Entonces, usando su poder, el protagonista intercambió lugares con sus invocaciones y apareció en el campo de batalla. Mientras tanto, en Corea, la situación era alarmante. Las transmisiones habían caído y nadie sabía qué estaba pasando en la isla. Por otra parte, el protagonista, al llegar, curó a los heridos con sus pociones. Sin embargo, las heridas de la señorita Cha eran más graves y en ella no hizo efecto alguno la poción. Además, la hormiga negra regresó con una densa aura asesina, pues el cazador más fuerte de Japón había sido eliminado con facilidad, y para la hormiga eso significaba que él no era el rey. El protagonista se acercó a la hormiga y ésta le preguntó si él era el rey. La respuesta de Sung fue una burla, mofándose de que un insecto pudiera hablar. Mientras estos poderosos seres se encaraban, el tipo que transmitía en vivo logró recuperar la señal, y ahora todos los conocidos del protagonista estaban sorprendidos de verlo en la televisión, llenos de esperanza, porque él estaba ahí para salvar a todos. Sin embargo, la hormiga negra sembró una aterradora preocupación en los cazadores que estaban allí cuando, con una fuerza descomunal, golpeó el rostro del protagonista. Todos pensaron que era el final, pero Sung simplemente recibió algunos rasguños y le devolvió el golpe con aún más poder. Entonces, la intensa y épica batalla entre estos dos monstruosos seres comenzó. Al principio, lucharon como iguales, pero poco a poco el protagonista fue creciendo en poder y, con sus habilidades y armas ultrapoderosas, superó a la hormiga. El complejo de superioridad de la hormiga se convirtió en un absoluto terror indescriptible. Desesperado, recurrió al ejército de hormigas inferiores, pero el protagonista, con su propio ejército, las masacró. Los instintos de supervivencia de la hormiga negra se apoderaron de ella y comenzó a volar en busca de una escapatoria, pero el protagonista no le permitió huir. Finalmente, le dio una inhumana y despiadada muerte. Sin embargo, los problemas aún no habían terminado. Los demás cazadores le pidieron ayuda al protagonista, pues la cazadora Cha empeoraba cada vez más. Ni siquiera con un poco del elixir de la vida sus heridas mortales lograban sanar. Entonces, la extrema situación obligó al protagonista a hacer algo impactante. Revivió como uno de sus soldados al cazador curandero, amigo de mucho tiempo de Bak, quien había muerto en esta misión. Con su ayuda, logró curar a la cazadora Cha. Sin embargo, Bak le pidió al protagonista que lo dejara descansar en paz, y Sung aceptó. Después, los agotados cazadores abandonaron la isla, mientras que el protagonista limpiaba el lugar. Además, cuando revivió a la hormiga negra, ocurrió algo extraño. Era la primera criatura de sus invocaciones que hablaba. El protagonista no sabía qué estaba pasando. Después de reflexionar un poco sobre el motivo, al final importó un carajo y siguió destruyendo las hormigas restantes, que, enloquecidas por la pérdida de su reina, comenzaron a atacar todo lo que se movía. Sin embargo, como siempre, el protagonista salvaba a todo el mundo con mucho poder, pero sobre todo, con belleza. Mientras tanto, en otro lugar, presenciamos a un extraño hombre que, con 2 espadas y una fuerza descomunal, arrasaba con todas las hormigas restantes que estaban perdidas en ese territorio. Luego de esto, en Corea, se conmemoró un día en honor a las víctimas. Mientras tanto, otros cazadores recolectaban los recursos de la isla. Sin embargo, cuando se adentraron más en el nido, se toparon con unos seres desconocidos, un hombre
hombre y un elfo de hielo. En un abrir y cerrar de ojos, estos durmieron a los cazadores y comenzaron a hablar misteriosamente sobre ciertos planes. No obstante, para evitar causar más problemas, se marcharon a través de unos portales. Pero de entre las sombras, alguien los estaba observando. Era el padre del protagonista. Mientras tanto, Sung, estancado en el tráfico debido a un portal que apareció frente a la carretera, no tuvo más remedio que hacerse cargo él mismo. Así termina esta segunda temporada de Solo Leveling, con Sung destruyendo criaturas y monstruos, mientras sigue siendo hermoso.